Hola a todos, en esta oportunidad estamos presentando por parte del área de seguridad y salud ocupacional la capacitación específica para mapa de riesgos y riesgos psicosociales. Vamos primero con la definición de lo que es un mapa de riesgos. En este caso, el mapa de riesgos es un plano de ubicación donde se identifica y localiza riesgos. También se menciona sobre los mapas de riesgos como una herramienta que localiza, controla y da un seguimiento de forma representativa sobre los agentes generadores de riesgos. Los riesgos eh, ocasionan incidentes peligrosos, accidentes y enfermedades ocupacionales en el trabajo. En este caso presentamos un mapa de riesgos como ejemplo, en la cual se definen diferentes zonas dentro de un plano y en la cual pues tenemos una leyenda donde describen los diferentes riesgos identificados. En este caso, los círculos en amarillo con una numeración indican un riesgo específico. En el caso, por ejemplo, de las oficinas en planta, ¿no? Estas oficinas en planta son las que tienen riesgos en las cuales son muy comunes, como por ejemplo los riesgos eléctricos o los riesgos ergonómicos, ¿no? Los riesgos eléctricos asociados a eh, temas de eh, equipos o aparatos electrónicos que se usan para las diferentes labores. Y en el caso de los riesgos ergonómicos, son los riesgos asociados a los trabajos de gabinete en los cuales se utilizan pues, las computadoras o trabajos sobre mesa. ¿Para qué sirve un mapa de riesgo? Un mapa de riesgo nos ayuda a facilitar el análisis colectivo de las condiciones de trabajo en las cuales nuestros colaboradores realizan su labor y apoyan al seguimiento, control y vigilancia de los factores de riesgo. ¿Cómo podríamos elaborar un mapa de riesgo? En este sentido, elaborar un mapa de riesgos es básicamente tener un plano sencillo de las instalaciones o del área en la cual se quiere elaborar su mapa de riesgos, y en este plano sencillo se le asignará un símbolo a cada tipo de riesgo identificado. Asimismo, es bueno identificar mediante símbolos las medidas a protección a utilizar para poder controlar ese riesgo ya identificado. En el ejemplo de esta diapositiva se puede visualizar diferentes riesgos, ¿no? Eh, como por ejemplo los riesgos eléctricos, ¿verdad? Los riesgos a caída del nivel o riesgos de trabajo con sustancias tóxicas o peligrosas. En este punto nosotros podemos incluir dentro de este mapa de riesgo algunos controles en los cuales nos ayudarán a atenuar estos riesgos, como pueden ser desde el uso obligatorio de PPs como son los zapatos o mascarillas para gases, ¿no? O también la inclusión de información sobre contra incendios, como puede ser el uso de extintores en este punto. Entonces vemos que el mapa de riesgos nos da una visión macro de los diferentes peligros y riesgos en las cuales nuestras actividades se realizan en una determinada área. ¿Cómo podríamos elaborar un mapa de riesgos? Pues hay una metodología en la cual primero se intenta definir cuál es el espacio geográfico, el lugar en el cual se quiere realizar el estudio. Luego se realiza una recabación de información, tanto histórica o operativa, del área seleccionada, datos personales o planes de previsión ya existentes que nos ayudarán a poder determinar estos riesgos en este mapa. Asimismo, la información debe considerar información estadística real
referente a reales existentes sobre accidentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunos casos hay áreas en las cuales ya han habido eventos que han suscitado algún tipo de incidente peligroso o accidente, y que son tomados en cuenta para determinar un nuevo valor de riesgos en esa zona de trabajo. Como tercera etapa tenemos la identificación de peligros, ¿no? En donde, pues, de acuerdo a las situaciones o características intrínsecas de las actividades que se realizan en estos lugares, se generarán riesgos. Entre algunos métodos utilizados para la obtención de información de estos peligros en su identificación pueden ser la observación visual, mediante encuestas, listas de verificación, ¿no? Y una vez identificados estos peligros y por lo tanto sus riesgos, debemos determinar la valoración, ¿no?, de estos riesgos a través de mecanismos y técnicas como pueden ser la utilización de códigos o normas en las cuales nosotros podemos confrontar situaciones reales y en base a esto con los patrones de referencia para determinar el nivel de riesgo de ciertos peligros. Como criterios también se pueden utilizar la experiencia, ¿no?, en la cual personas ya tienen referencia de situaciones o actividades en esos lugares y que nos ayudarán a poder evaluar con mejor exactitud estos niveles de riesgo. También comentar que, por ejemplo, para poder determinar el análisis de riesgo, el proceso de evaluación, básicamente para evaluarlos, se realiza mediante la consecuencia de accidentes y la probabilidad de ocurrencia, ¿no? Este tipo de análisis de riesgo lo vemos en diferentes herramientas de gestión, como puede ser el IPRC línea base o el IPRC continuo, y que en esta oportunidad también nos ayuda a poder analizar los riesgos inherentes de las actividades en algunos lugares determinados. Una vez recopilada toda la información, a través de la identificación y evaluación de riesgos, se procede ya a analizar y tener algunas conclusiones o propuestas que podrían controlar estos riesgos mediante las diferentes simbologías, como habíamos mencionado, que serán plasmadas dentro de este mapa de riesgos. ¿Qué simbología se utiliza para poder identificar estos riesgos? Pues, en muchos casos, en la mayoría de casos, los riesgos están identificados mediante un triángulo de color amarillo, en la cual dentro de este triángulo se va a incluir un icono, ¿no?, que representa el riesgo específico de esta actividad en esa área. Por ejemplo, tenemos riesgos de incendio, riesgo de explosión, riesgo de radiación, riesgo eléctrico, riesgo de colisión entre vehículos y riesgos biológicos. Estos símbolos muy utilizados en la implementación de mapas de riesgos, podemos identificar, por ejemplo, que los riesgos eléctricos están relacionados muchas veces, en casi todos los casos, en la utilización de algún aparato eléctrico, ¿no?, que ayude a realizar mejor nuestras tareas. En el caso del riesgo de colisión de vehículos, se pueden identificar este tipo de riesgos en zonas donde hay vehículos en movimiento, ¿verdad?, como pueden ser los estacionamientos o lugares o vías en los cuales hay tránsito de vehículos. En el caso de los riesgos de explosión, lógicamente, de acuerdo a nuestra naturaleza de nuestra empresa, de nuestra organización, estos riesgos de explosión los podemos encontrar en las actividades de perforación y voladura muy relacionadas al tema o al área de minas. También tenemos otros tipos de riesgos que logramos identificar, como pueden ser riesgos ergonómicos, riesgos de atropello, sustancias materiales tóxicas, ácidos corrosivos, peligros de caída a distinto nivel, tránsito de montacargas, riesgos de caída de rocas, riesgos de atrapamiento, etc.
en toda nuestra organización y en todas las áreas en las cuales trabajamos, se nos hace muy común poder identificar peligros que estén asociados a este tipo de riesgos, ¿verdad? Los riesgos ergonómicos, básicamente relacionados a los trabajos de oficina o administrativos, los riesgos de atrapamiento cuando trabajamos con equipos que tienen algún tipo de parte o estructura del equipo que tenga algún tipo de movimiento, el riesgo de caída de rocas, que usualmente lo podemos verificar en los tajos, el riesgo de tránsito de montacargas, que tanto en zonas como por ejemplo en las áreas de mantenimiento, las áreas de logística o las áreas de procesos, que utilizan este tipo de equipos para hacer el traslado de sus elementos de trabajo como materia prima o algún elemento que llega de fuera de la unidad. En el caso de las sustancias o materiales tóxicos o ácidos corrosivos, son frecuentes estos riesgos y están asociados a las plantas de procesos en las cuales pues se hace manipulación de sustancias eh, peligrosas o tóxicas en las cuales debemos identificar estos riesgos inherentes de estas actividades. Riesgos como peso resbaloso, peligro de ruido, hombres trabajando, riesgo de descargas eléctricas o cargas suspendidas, también son riesgos asociados a nuestras actividades y que debemos identificar para poder evitar que haya un evento o un incidente. Este es otro ejemplo de otra área en la cual pues, se identifica mediante círculos amarillos y asociado a su leyenda los diferentes riesgos a los cuales están expuestos en esta área de trabajo, como es el caso del mapa de riesgo de mantenimiento planta, ¿no? En ello podemos identificar riesgos como el caso de los riesgos ergonómicos, ¿verdad? Los riesgos asociados a riesgos eléctricos, riesgos asociados a la colisión entre vehículos, ¿ok? Riesgos asociados a descargas eléctricas. Entonces, vemos que claramente acá el mapa de riesgos ha identificado adecuadamente todos los riesgos asociados a las actividades en el área de mantenimiento de planta. Y como se había hablado inicialmente, tenemos también la oportunidad de poder hablar de los riesgos psicosociales. Los riesgos psicosociales son el producto de las deficiencias del diseño, la organización o la gestión de trabajo dentro de una empresa o el escaso contexto social en el trabajo, ¿no? ¿Qué consecuencias pueden producir estos riesgos sociales? Pues justamente pueden haber resultados psicológicos, físicos y sociales negativos o también la aparición de estrés laboral o agotamiento o depresión dentro de tu área de trabajo. ¿Qué condiciones de trabajo producen estos riesgos? Pues desde cargas de trabajo excesivas, ¿no? Algunas exigencias contradictorias que se pueden encontrar entre la relación entre un empleador y un empleado, la falta de claridad en el puesto de trabajo debido a que no se tiene claro cuál es el alcance o las funciones que debe realizar el trabajador dentro de su organigrama en su área, la falta de participación en la toma de decisión del trabajador, ¿no? Eh, la inseguridad en el empleo, quizás por el corto tiempo que puedan tener dentro de una empresa o una organización, puedan tener esa inseguridad y les pueda afectar psicológicamente. La comunicación ineficaz dentro de una organización también generará riesgos psicosociales que podrán generar algún tipo de problema negativo en estas personas y el acoso psicológico y sexual.
Los riesgos psicosociales están enmarcados dentro de nuestra sociedad o nuestro país a través de la Constitución Política del Perú en el artículo 7 y 9, en la Ley 2684-2, específicamente su artículo 100 y 101 de la Ley General de Salud, y en la Ley 29783 de Seguridad y Salud del Trabajo, en los artículos 56 y 65, en la cual se hace referencia al control de riesgos psicosociales. También el 005-2012 Decreto Supremo, donde en el artículo 45 indica que el empleador debe prevenir las enfermedades asociadas a los riesgos psicosociales. En la resolución ministerial 375-2008 también habla sobre las adecuadas condiciones físicas y mentales que debemos tener los trabajadores dentro de nuestro ambiente de trabajo. Las consecuencias que podemos tener ante un riesgo psicosocial como es el estrés laboral es la disminución en la capacidad de concentración y percepción y memoria de los trabajadores, en la ansiedad y depresión, angustia o falta de tolerancia que pueden tener los trabajadores a efectos de este estrés laboral, un consumo excesivo de alcohol, tabaco y drogas y síntomas de disfunciones físicas o mentales producto de este estrés laboral. Con esto hemos terminado esta capacitación en cuanto a mapa de riesgos y riesgos psicosociales.